mundial. Muy bien. ¡Yay! Creo que lo logré. Muy bien, Gloria. Listo, Gloria, chicos. Sí, claro, por favor. Ahí está. En seriedad, porfa. Ahí, ahí me llegó la notificación de YouTube. Listo. Ok, cuando quieran. Vale. A ver, voy a revisar YouTube. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Gloria, vamos a comenzar. Listo. Bueno, bienvenida, Gloria Álvarez. Me dicen por interno que estás actualmente en México y no en Guatemala, ¿cierto? Sí, yo vivo en México desde marzo del 2018. Ok. Supe que andabas en Australia y que por suerte pudiste volver. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Pues fíjate que de hecho vine en el último vuelo de Qantas, que es la aerolínea australiana, a Estados Unidos. Y no saben exactamente cuánto tiempo va a volver a tomar para que ellos puedan volar. Originalmente yo me fui a Australia a hacer una serie de entrevistas y una serie de conferencias con varios think tanks libertarios como The Mankell Institute y también IPA, The Institute of Public Affairs. Tenía una gira programada por Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra, que obviamente fue cancelada. O sea, yo llegué a Australia el día de mi cumpleaños, el 19 de marzo, perdón, el 9 de marzo, y estuve 3 días dando conferencias. Luego, de hecho, me enfermé por el aire acondicionado del hotel. Estaba con bastante tos, con dificultad para respirar. Y justo en ese momento como que se empezó a vivir la paranoia del coronavirus allá. Entonces tomé la decisión de irme a chequear. Me hicieron el examen del COVID y estuve 6 días en cuarentena esperando los resultados. En esos 6 días se canceló la Fórmula 1, se canceló el Fashion Week, se canceló pues básicamente cualquier reunión de más de 1,000 personas que hubiera por allá. Y luego fue reduciéndose a menos de 100, menos de 50. Luego Tom Hanks se enfermó de coronavirus y su esposa también en Sydney. Se enfermó también el ministro de Migración y poco a poco pues fuimos viendo cómo Australia fue tomando estas medidas. Ya para este momento mi gira estaba cancelada, yo no podía volver a Guatemala porque Guatemala tiene las fronteras cerradas, tiene toque de queda a las 4 de la tarde. México, por el otro lado, pues el gobierno hasta hace 2 días empezó a tomar medidas ya, digamos, oficiales. Antes de eso no. Entonces me tenía un poco preocupada la situación. Me fui a recluir a Manly Beach, que es como a 20 minutos de Sydney, Australia. Allá estuve una semana más y mi vuelo original era para el 29 de marzo. Me llamaron el 26 de marzo y me dijeron, o te vas mañana y te vas a Estados Unidos a ver si puedes entrar vía Los Ángeles a México, o no sabemos cuándo te vas a poder ir de regreso. Entonces tomé la decisión de irme el 27 de marzo en un vuelo bastante triste. La tripulación estaba pues bastante mal porque era el último vuelo, no sabían qué iba a pasar con ellos. Cuando llegué aquí a México me tomaron la temperatura en el aeropuerto y básicamente desde entonces he estado recluida en mi casa, solo pues obviamente trabajando desde acá, saliendo muy poco, solo para cosas de súper emergencia. Adopté una perrita que pues la tuve que llevar al veterinario o ir a comprar comida, pero el resto del tiempo aquí estoy. Maravilloso. Sí. Y qué mal por la aerolínea, que sus ingresos van a bajar, obviamente, no saben hasta cuándo. Entonces, en base a eso, ¿cómo crees que cada país tiene que adecuarse a esta pandemia para evitar el desabastecimiento? Porque hoy en día la gran como síntesis es, si no te mueres por el virus, te mueres de hambre. Claro. ¿Cómo? Yo creo que los gobiernos han demostrado ser bastante obsoletos. Son, de hecho,
de todos los rubros, los gobiernos son, digamos, lo más obsoleto que tenemos. Nos seguimos gobernando con un sistema que tiene más de 2000 años y que ya los griegos pues denotaban como ineficaz, que es la democracia. La tecnología de los estados sigue siendo una tecnología completamente arcaica, la del siglo XVIII, que es la imprenta, los sellos, todo todavía impreso, todo con mucha burocracia, mientras que otros rubros de la humanidad, la medicina, el arte, la tecnología, el internet, cualquier cosa que tú mires que la provee el mercado ha tenido, digamos, avances agigantados. Y en el COVID no se han hecho esperar las, digamos, adaptaciones de la empresa privada a poder dar servicios y adaptarse a lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que un gobierno que permita que los individuos puedan negociar individualmente nuevos salarios, nuevas rentas, porque si todos vamos a estar en cuarentenados, está claro que no vamos a estar gastando en lo que normalmente gastamos. Es como una economía de precariedad. Entonces, si todos vamos a estar en precariedad, todos pudiésemos poquito a poco negociar individualmente, ¿no? Con la gente a la que nosotros le tenemos que pagar servicios y la que depende de nosotros, cuánto podemos reducir esos salarios para no ir directamente a la bancarrota, que es lo que está pasando en Argentina y que de hecho Javier Milei explica excelentemente en este libro. O sea, cada vez que un gobierno desde arriba dice control de precios, estatizaciones, cualquier medida, ¿no? Congelar las rentas, congelar ciertos gastos, en la medida en que un gobierno congela, impide que los individuos puedan negociar individualmente qué es lo que pueden hacer para sobrevivir a esta crisis. Y esa mentalidad de one size fits all, o sea, como una regla nos abarca a todos, es la que está llevando a todo el mundo a la quiebra y a la bancarrota. Entonces, no sé, yo creo que sería mucho más eficiente el poder tener esa opción. Ahora, claro, cuando tu gobierno te deja sin opción, ya no puedes negociar, porque ¿qué vas a negociar cuando te están diciendo, no, te jodiste, vas a tener que vender los tomates a 10 centavos y si a ti te cuesta producir los 30 centavos, está claro que en una semana no va a haber tomates. Y esas son las medidas que los gobiernos están tomando. Por ejemplo, Nayib Bukele empezó con todo el manual keynesiano y yo vi como toda Latinoamérica, así como, wow, qué increíble Bukele, ¿no? Gente que no tiene ni idea de qué es el keynesianismo y el daño que hace. Y luego el tipo tuvo que salir a retractarse, a decir, esto fue un desastre, no funcionó. Desgraciadamente es menos la gente que se entera de que Bukele se retractó de toda la gente que te dice, mira qué maravilla, ¿no? Sí, acá en Chile muchas historias de muchos chilenos decían, oh, Bukele, que sea presidente de todo el mundo, ojalá, pero yo como, bueno, esta gente tampoco se informa mucho de la mentira keynesiana, de la estatización de las cosas. Entonces, es como una imagen que vende el populismo, que tú lo dices en tu libro, el engaño populista, junto con Axel Kaiser. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de hacer un libro junto a Axel Kaiser? Fue maravilloso, la verdad, antes de yo conocer a Axel, nunca en mi vida me hubiera imaginado hacer un libro. A lo más que había llegado era obviamente a los trabajos de la universidad, de licenciatura, de ciencia política, de relaciones internacionales, hacer tesis, hacer ensayos, pero nunca me hubiera imaginado en escribir un libro, y esto fue en el año 2015, y cuando él me dijo, oye, ¿por qué no escribimos un libro en lo que tú estás viajando por toda América Latina, recolectando toda esta información y yo pues tengo experiencia en esto? La verdad fue una experiencia maravillosa que de hecho demuestra que el home office es súper efectivo, porque él en Chile, yo en ese momento estaba en Guatemala, todo el rato cambiando correos electrónicos. El gran reto fue que teníamos un masacote de información así. Entonces era como, esto no lo va a leer nadie. Entonces era recortar y recortar y recortar información y tratarla de dar en una manera súper digerible. El engaño populista es un libro que es básicamente como cuando tú llevas a un paciente que está en depresión a terapia para que salga de
el círculo de victimismo. Eso es el engaño populista. Tú entras en el libro y el primer capítulo es el diagnóstico, ¿no? La mentalidad del populista, que son pues varias cosas, ¿no? La obsesión igualitarista y el odio a la libertad que tenemos en América Latina, el complejo de víctimas, la pretensión democrática, ¿no? Todas estas cosas que componen esa mentalidad populista, porque al fin y al cabo nuestras pésimas realidades son consecuencia de nuestras pésimas ideas. La segunda parte es, ok, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Qué son todas las cosas que alimentan esta mentalidad populista? Y ahí hablamos del Foro de Sao Paulo, del Papa Francisco I como un populista, que de hecho Kaiser después hizo un libro especializado en eso que se llama El Papa y el Capitalismo, que se lo recomiendo a mucha gente por acá. Hablamos del caso de Argentina versus el de Chile. Y el tercer capítulo es, ok, ya, la salida, ¿qué vamos a hacer? Y ahí obviamente proponemos la táctica, la estrategia, la meta y los objetivos. ¿Cómo? Con una nueva mentalidad basada en la resiliencia, porque al latinoamericano le fascina, como decimos en Guatemala, revolcarse en su chiquero, ¿no? Estar permanentemente en un estado de víctimas, de, ay, pobrecito yo, todo lo que me hace falta, y nunca pasamos a la etapa adulta de la resiliencia. ¿Cómo? Utilizando la tecnología, poniendo nuestra educación en nuestras manos. Y yo agradezco de verdad, una de las cosas de esta pandemia es que le va a demostrar a todo el mundo que para educarse no necesitan de un aparato marxista obsoleto. Entonces, eso es, al final el engaño populista es eso, es meter a un paciente en absoluta depresión, inútil e inservible para su propia existencia y regresarlo al mundo con una terapia de reconocimiento de la realidad tal cual para entonces poder salir y operar. Como 1984 de George Orwell. Claro, Exacto. y como la rebelión de Atlas, y como la rebelión en la granja de George Orwell también. O sea, a veces los centennials y los millennials, como no estudian historia, creen que todo lo que a ellos les pasa es nuevo e innovador. Y es como, no, vayan a buscar la historia de la humanidad. Siempre hay amenazas hacia la libertad que vienen o de un dictador o de una mayoría tiránica que cree que porque nacieron ya tienen derecho a quitarle a los otros las cosas. Y sobre todo el pésimo entendimiento económico, ¿verdad? O sea, ¿cuánta cantidad de gente en América Latina cree que las medicinas se producen en los árboles con una varita mágica y entonces te hablan de cosas gratis? Producto también de dejar tu educación en manos del Estado. Exacto, acá en Chile todos se dicen, es que yo tengo derecho a educación gratis, pero en lo que en realidad están diciendo y no se dan cuenta, yo tengo derecho a que una persona X me pague con sus contribuciones mi educación, cosa que es muy injusto. Yo tengo derecho a que tú te jodas y tú me des parte de tu plata para yo educarme. Y entonces yo pregunto, ¿dónde hacemos la línea? O sea, porque deberíamos entonces de por lo menos hacer una línea, de decir, de ahora en adelante, de acá para acá, están los que van a recibir cosas gratis por el resto de sus vidas, con nombre y apellido. Y acá están los idiotas que se van a joder regalando todo lo que tienen. Y hagamos mejor entonces una línea clara, pues, y digamos con nombre y apellido quién se tiene que joder y quién va a recibir por el resto de la vida todas las cosas gratis. Tal vez así no habría tanto conflicto social. Pero claro, los populistas son muy buenos para hablar de, uy, sí, todo gratis, pero nunca mencionar quién va a pagar las cuentas. Y la gente se cree el cuento de, ay, yo también voy a recibir gratis. Y luego no termina pasando así. Exacto. Ahora, veamos el punto de la epidemia de una visión más como de sinceridad de los países. Yo no creo que todos los países hayan entregado todos los datos correctos o verdaderos sobre muertos, contagiados y personas que se han salvado, como en el caso de China. Yo no creo que China tenga tanto éxito post pandemia, claro, desde el día cero. Mira, hay un canal que yo recomiendo mucho que se llama China Uncensored. China sin censura, China Uncensored, está en YouTube, es de Chris Chappell, ¿ok? Constantemente YouTube lo desmonetiza, los chinos se le tiran encima y él tiene un muy buen punto. Él dice, este virus lo deberíamos de empezar a llamar el CCP Coronavirus, o sea, el coronavirus del Partido Comunista, porque al final fue el comunismo. O sea,
el que empezó con las mentiras, y esto no es nada nuevo, por favor, los comunistas siempre mienten por tratar de mantener una apariencia de, uy, aquí todo es perfecto, ¿no? Como que la fábrica de Willy Wonka, ¿no? Cuando ves a todos los duendecitos cantarte y decirte, ay, el comunismo es divino. Lo mismo pasó con la Unión Soviética. Y mira el castigo que fue para la humanidad, porque ahora todo el mundo le tiene pánico a la energía nuclear, cuando la energía nuclear es la energía más limpia, más eficiente que puede haber, pero claro, en la mano de los comunistas mentirosos que usan productos de pésima calidad porque están en la absoluta quiebra económica, pues pasó el desastre que pasó en Chernobyl. Y así como en Chernobyl, quien no lo sabe, que lo lea, que vaya a ver los juicios o mínimo que se mire la serie de HBO, se va a dar cuenta que el desastre se multiplicó y se exponenció porque la Unión Soviética se empecinó en guardar información. Pues lo mismo pasó con el Partido Comunista Chino. Para empezar, los chinos comen de todo porque vienen de un pasado donde el peor genocidio de la humanidad, que fue el cometido por Mao Zedong en los años 50, 60, con el gran salto adelante, que no fue más que el gran salto hacia súper atrás, y la revolución cultural, la gente se estaba muriendo del hambre. Se estaba muriendo del hambre hasta el punto de que hasta se comieron fetos humanos, ¿ok? Para ahí los antiabortistas se pueden dar un festín leyendo cómo los chinos se comían a los fetos humanos. Y a partir de ahí, no solo fetos humanos, empezaron a comer todo tipo de animales, que es lo que vemos hoy en los mercados chinos. No solo eso, sino que cuando empieza el virus, la cantidad de mentiras que salieron del gobierno chino fue espeluznante, empezando por decir que no se podía transmitir. Entonces, la humanidad no se puede cuidar a sí misma cuando hay censura de información. Y desgraciadamente los pocos que defendemos la libertad de expresión y la libertad de información sin tapujos somos los libertarios. Porque a los conservadores, por ejemplo, no les gusta que tú estés hablando de libertad de información en cuanto a la farsa y el populismo de las religiones. Y a los socialistas tampoco les gusta que tú estés hablando sobre libertad de información en cuanto a lo que funciona en economía versus sus mitos. Entonces, en el momento en que el Partido Comunista Chino empieza a mentir sobre cuánta gente está muriendo, y como les repito, vayan a ver China Uncensored, hay declaraciones y videos que demuestran que en Wuhan los crematorios no han parado de quemar cadáveres y que la cifra que los chinos nos están dando es completamente falsa. Un video en específico que se llama "El autoritarismo no cura el coronavirus", ¿ok? Entonces, si desde ahí empezaron las mentiras, el resto de gobiernos que hemos tenido también están mintiendo. Miren a Donald Trump, vayan a leer The Economist hace 3 semanas. El secretario de la Casa Blanca diciendo, no, we have this airtight. No hay coronavirus, ya lo tenemos todo bajo control. Y mira ahora el desmadre que hay en Estados Unidos. En Nueva York. España comprando respiradores y materiales que no funcionan a través de su gobierno. O sea, todos los gobiernos acá han tratado primero de decir, no pasa nada, y luego cuando ya está todo el desmadre, es muy tarde para actuar. Entonces, no hay razón, y ojalá otra de las lecciones que quede de esta crisis es que los gobiernos nos mienten. Si nos mienten en condiciones normales, ¿cómo no nos van a mentir en medio de una pandemia donde saben que se están quedando sin plata para robar? Exacto. Entrando a robos y esas cosas, los políticos en Chile se han caracterizado por eso, el caso SQM, el caso Soquimí, el caso Cabal. Y todo esto llevó a un desmadre de la sociedad que nos llevó a un estallido social. Yo lo llamo estallido sociodelictual porque de todas las cosas que se estaban viendo también hubo mucha delincuencia, como la revolución y financiada por los partidos de izquierda. Claro. ¿Cómo ves tú, desde el 18 de octubre, que fue el estallido social en Chile, cómo se ha desarrollado? Bueno, mira, primero que nada, a mí me gustaría decir que una de las cosas es que de las pocas personas, de las poquísimas personas que en Chile
fueron prediciendo que esto iba a pasar fue Axel Kaiser, ¿ok? No fueron los zurdos, no fue la izquierda la que predijo este desmadre chileno. Fue Axel Kaiser en un libro que se llama El Chile que viene, que tiene más de 12 años. Qué curioso, ¿no? No fue el surderío chileno el que realmente predijera esto. ¿Por qué? Porque los empresarios chilenos no se dedicaron a hacer cultura, que es otra cosa que Axel trata en su libro La fatal ignorancia. Cómo los empresarios chilenos les valió madres hacer cultura hasta el punto donde la izquierda, con personajitas como Camila Vallejo o la Carolina Cox, que ahora no sé si sigue pidiendo a gritos que la saquen de Cuba, si ya la sacaron, yo no sé por qué no se queda a vivir ahí en su paraíso comunista, claro, porque es muy bonito ser socialista cuando tienes plata. Y recordemos que el comunismo es enfermedad de ricos. ¿Ok? Por eso Cuba, que era el país más rico en los años 50, cayó en esa desgracia, empezando por mi tía abuela, que fue miliciana comunista. Luego tienes Venezuela, el país más rico de América Latina en petróleo, cayó en comunismo. Y ahora Chile, Nicaragua, que era el granero de Centroamérica. O sea, el socialismo es enfermedad de niños ricos, que se les olvida cómo funciona la economía. Y eso les pasó en Chile. Empezaron a tener mucha abundancia material, pero se olvidaron de hacer cultura. Entonces, el punto es, veamos que uno de los pocos países donde tal vez mejor les ha caído el coronavirus es Chile. O sea, no sé qué es mejor, si tener el virus del surderío en la calle pidiendo revolución o estar ahora en cuarentenados en su casa para que un poquito la gente se dé cuenta lo que es escasez, no poder salir de tu casa, comunismo. No sé, la verdad, díganmelo ustedes que están por allá, pero eso es lo que yo percibo. Bueno, vamos a abrir el abanico de preguntas para los asistentes. Estás tomando de YouTube también preguntas, que creo que ahí también hay varios comentarios. No, yo estoy tomando en Zoom, pero tú Dale. ve en YouTube y me dices cuál podemos responder. Me dicen, Diego Sarmiento, si bien es cierto que el modelo nórdico de bienestar está lejos del socialismo, ¿acaso no es esta una prueba fidedigna del éxito del liberalismo social, libertario y progresista? A ver, liberalismo social, libertario, progresista. Vamos a agarrar ese Frankenstein y vámonos dividiendo. ¿Cómo es la cosa? Liberalismo. ¿Y luego qué dijo? Dijo. No, solo quiero el término. El término que se inventó. Del éxito del liberalismo social, liberalismo progresista. Liberalismo social, liberalismo progresista. Ok, para empezar, el liberalismo es una filosofía que como movimiento digamos, refuerza en el siglo XIX. Para quien quiera saber más de eso, pueden buscar en mi libro Cómo hablar con un conservador. Precisamente yo hago una síntesis de qué es el liberalismo y cómo se diferencia del conservadurismo. Y obviamente también en Cómo hablar con un progre de cómo se diferencia. El liberalismo es una filosofía que arranca diciendo que el individuo y sus 3 derechos fundamentales no están a la merced de lo social. Aún así, la sociedad grite, patalee y haga berrinche diciendo que al individuo hay que expropiarlo, matarlo o encarcelarlo cuando lo que dice no le gusta a los demás, no va. Entonces, liberalismo social es una contradicción en términos que chocan, es una disonancia cognitiva. Lo segundo que hay que entender es que para tener plata para repartir, primero alguien la tiene que producir. Entonces, mucha gente en América Latina tiene la noción estúpida, nuevamente, producto de dejar la educación en manos de los gobernantes que nos quieren ignorantes, que las cosas crecen en los árboles y como las cosas crecen en los árboles, se vale repartirlas. La verdad y el orden de las cosas es que primero tiene que haber propiedad privada para que cada uno no sea esclavo del otro. Teniendo propiedad privada para que cada uno no sea esclavo del otro, todos cobran un salario por su esfuerzo. Y el que no se quiere esforzar está perfecto. Si en un mundo liberal el que quiere ser hippie, comunista y vivir en una comuna sin tocar el dinero y intercambiando todo, lo puede hacer.
Lo único que le pedimos es que lo haga con su propia plata, que no ande jodiendo la propiedad privada de los demás. Una vez hay propiedad privada, hay trabajo, hay salarios y hay producción de riqueza, entonces podemos hablar de repartir la piñata. Suecia, durante los años 60, los años 90, trató de repartir la piñata, teniendo un socialismo férreo. Y lo que le pasa a muchos millennials y centennials que no estudian historia es que no se han dado cuenta que Suecia lleva casi 30 años de haber abandonado ese socialismo que Mauricio Rojas, by the way, un perseguido por Pinochet que se fue a dar a Suecia, tipo la Carolina Cox, ahora que anda metida en Cuba, cuando Mauricio Rojas llegó a Suecia pensando que el socialismo era lo máximo y vivió el socialismo en Suecia durante esas décadas, se dio cuenta que la vaina estaba llevando a Suecia a la bancarrota y que de hecho Suecia en los años 90 se abrió al mercado. Esto está súper bien documentado en el libro de Mauricio Rojas, que es un excomunista, porque al fin y al cabo los mejores libertarios que tenemos alguna vez fueron socialistas, por lo menos los intelectualmente honestos, y se llama Suecia, el otro modelo. De hecho, yo en mi canal de YouTube próximamente voy a hacer una recomendación de libros para esta cuarentena y uno de los que voy a recomendar es este. Entonces, entendamos, por favor, antes de usar las palabras, entendamos su definición, porque nos fascina meter cosas que simplemente no van una con la otra. Ok, Gloria, sí, yo también tengo que decirte que fui de izquierda porque en mi colegio Se te está cortando. yo me creía todo ese cuento hasta que vi por primera vez en una fiesta, en un cumpleaños, era muy tarde, y un amigo me muestra un video de Javier Milei, de la libertad económica. Yo quedé fascinado y dije, ¿cómo puede caer en tantas mentiras? Claro. Así que gracias Milei, si nos estás viendo, muchas gracias. Gracias Milei. Yo Ahora, amo a Javier Milei y creo que el trabajo una que ha hecho es de fantástico. YouTube que se está dando en tu canal, dice Miguel Fajardo: Gloria, si fueras presidente de un país, supongamos Guatemala, ¿qué medidas implementarías? Las que puse en mi campaña, que también está en este canal de YouTube, las 5 no negociables y las 10 que dejo a apertura de la sociedad guatemalteca para decidir si quieren seguir viviendo en una doble moral o no. Muy bien. Tenemos también a Alex Antigüen vía Zoom. Hola Gloria, quería saber, hablando de educación, ¿de qué forma podría implementarse el sistema de voucher educativo en un país como Chile? Como en cualquier lado, lo que hay que empezar por hacer es erradicar esos malditos sindicatos marxistas de educación que tenemos en toda América Latina, gracias a los cuales en cada universidad estatal hay un busto al Che Guevara, o un aula Carlos Marx, o un pasillo Vladimir Lenin, ¿sabes? O sea, hasta que no erradiquemos esos sindicatos marxistas, que en el caso de mi país, por ejemplo, se roban hasta 99 centavos de cada quetzal en sus propios salarios, estos parásitos mal llamados profesores, no vamos a tener escuelas ni universidades que permitan la universalidad de las ideas. Porque déjame decirte que yo estudié en una universidad libertaria y me pusieron a leer más comunismo del que ponen a leer a todos en las universidades estatales, porque al final el que lee sobre comunismo para entendiendo que simplemente no funciona. Pero si solo te van lavando el cerebro sin ponerte a leer, entonces lo que creas es esos borregos adoctrinados. No va a haber vouchers educativos si primero no se erradican a esos sindicatos marxistas de educación. Y el problema es que esas medidas no les gustan a los gobernantes populistas porque implican perder un montón de votos. Ese digamos, es la raíz del problema. Ok, tengo una mano levantada, la mano de Benjamín Andrade, si le pueden activar su micrófono, por favor, para que hable. Quiere hacer una pregunta. Que levante la mano otra vez, por favor, Benja, para encontrarlo. Desmuteate y habla.
Si puedes escribir en el chat, por favor, para encontrarlo. No, aquí tengo su pregunta. Dice, en Chile, ambas, la izquierda y gran parte de la derecha, se compraron el discurso socialista. ¿Qué se hace para llegar el mensaje de la libertad a gente a quienes les han mentido? En el fondo, ¿cómo se expanden las ideas de libertad cuando ambas, la derecha e izquierda, están con el discurso de que el Estado resolverá sus problemas? Acá está el manual. Hasta que los libertarios no se separen de esa maldita ala derechista, mercantilista, oligarca, mediocre, que no les gusta hacer cultura y que no les gusta hablar de las libertades individuales que a la juventud de hoy les interesa, como por ejemplo la libertad sexual, la libertad de pensamiento, la libertad científica, o temas como por ejemplo ¿qué vamos a hacer con la legalización de las drogas? ¿O vamos a seguir pretendiendo que con el narcotráfico que tenemos vamos a tener políticas transparentes? Si los libertarios realmente quieren ser una opción para la juventud, van a tenerse que separar tanto de esa derecha mercantilista, oligarca, privilegiada, que cuando ha gobernado, sí, ha traído cierto libre mercado en algunos puntos, pero que al final por gobernar solo para ellos, crean los hartazgos sociales que luego hacen que la gente se encabrone y se vaya a la extrema izquierda votando por los Hugo Chávez, los Fideles Castro. Es decir, sin gente como Batista no hubiera un Fidel Castro. Sin los desmadres de los gobernantes venezolanos no hubiera habido un Hugo Chávez. Sin los desmadres de los gobernantes brasileños no hubiera habido una Dilma Rousseff y un Lula da Silva. Sin el desmadre del peronismo no hubiera habido un ultraperonismo con el kirchnerismo. Y si los libertarios quieren hacer política, van a tener que separarse de esa ala conservadora que durante años les dice, sí, ven acá, vamos a ir a hacer campaña, te vamos a utilizar, pero a la hora de gobernar siempre la agenda libertaria es la que se queda engavetada, mientras que la agenda conservadora, mercantilista y oligárquica es la única que avanza. No le veo otra salida. Sí, también cuando un libertario habla de libertades individuales y también dice, yo soy pro vida. Yo creo que puede que sea su opinión, pero si eres libertario y defiendes la libertad individual, tú no puedes decir soy pro vida, porque está en tu libertad abortar o no. Pero si un hombre, por ejemplo, yo como libertario digo, yo no abortaría y no dejaría que alguien aborte. Eso no puede ser, porque va por la libertad individual. Claro. Y cuando uno quiere presentarse como candidato, como libertario, tiene que dejar de lado ese conservadorismo que está por una parte, que puede ser de la sociedad o impuesto por la familia. Por eso yo les he dicho a todos los que atacan contra eso que el día que me demuestren que para ser libertaria tengo que estar en contra de que el aborto sea legal, y eso sí, ofrecido por el mercado, porque yo no estoy hablando aquí de que se usen los impuestos de las viejitas católicas para andarle pagando el aborto a la gente, no, para que se ofrezca por el mercado. Pero el día que alguien me pueda demostrar con pruebas que para ser libertaria tengo que estar en contra de que el aborto sea legal, con muchísimo gusto yo soy la primera que voy a dejar de usar el término. Maravilloso. Vamos a ir a YouTube. Esperanza Borkowski dice... Santi. Dime. Estaba esperando a hacer una pregunta. Dale. Tengo una pregunta. Hoy día estaba leyendo un artículo que decía lo siguiente sobre Argentina, y creo que se puede aplicar bastante a Latinoamérica. No sé qué opinas tú. Que decía básicamente que Argentina lo que tiene, y Latinoamérica en este caso, más que un problema social, es una enfermedad mental. Sí. Respecto a esa afirmación que se explayaba el autor del artículo, y decía que era básicamente que nosotros alabábamos la pobreza, que los argentinos alababan la pobreza y que los ricos básicamente querían vivir como pobres, y así toda la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? Porque ese pensamiento yo lo puedo ver en distintas partes de Latinoamérica.
Con terapia psicológica, hay una explicación que yo doy que es la raíz de eso y estoy completamente de acuerdo. Nuestro problema no es económico, nuestro problema no es político, nuestro problema no es social. Esas son las ramas del problema, ¿vale? Es como ver un árbol y solo enfocarte en las ramas. La raíz del problema es nuestra podredumbre mental. Traves psicológicos que dicen que ser pobre es una virtud. ¡Ay, qué bonita es la pobreza! Sí, claro, pero nadie quiere vivirla. Y que la virtud de la pobreza es algo que nos viene del catolicismo, ¿no? La prédica constante de tú no te preocupes, mientras más jodido estés en esta vida, más grande tu parcela en el cielo. En cambio, ser rico es ser inmoral. Entonces, desde ahí viene la enfermedad mental del populista, ¿no? Porque ser rico es ser inmoral, pero al mismo tiempo le prometen a la gente que la van a sacar de la pobreza para volverla rica. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Me vas a sacar de la pobreza para volverme un rico inmoral? ¿Cómo es la cosa, no? Que la pobreza es una virtud viene amarrado también a que en América Latina todos los días a un niño se le mata su curiosidad. Cada vez que un niño pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y cuál es la consecuencia del otro? Hay un padre, una madre, un profesor que le dice, ¡shh! Cállate, eso no se pregunta, así es la vida. Y enseñándole a los niños que si nacieron bajo unas condiciones, básicamente no hay nada que puedan hacer porque ellos, pobrecitos, ellos son víctimas de los gringos, son víctimas de los españoles conquistadores de hace 500 años, son víctimas de las oligarquías. Entonces estamos creando poblaciones infantiles que viven en el victimismo, nunca pasan a la etapa adulta de la resiliencia y por lo tanto, si no curamos esa enfermedad mental, así como se curan las codependencias, las adicciones, como se cura a una persona que está mal y que no puede operar para pasar a algo positivo, entonces por más que los libertarios repitan como loros sobre el libre mercado, gente que le tiene pánico a ser libre, porque la libertad implica responsabilidad individual, no te va a comprar el discurso económico. Aquí hay que hacer un trabajo filosófico, psicológico, profundo. Y creo que dentro de toda la rama libertaria, los que mejor lo hacen son los objetivistas. La manera en que Rand se cuestiona por qué, no solo es, ay, viva la libertad, carajo, sí, pero ¿por qué el individuo merece ser libre? ¿De dónde nos viene la noción de que la libertad funciona? ¿Por qué el individuo es la minoría más pequeña que hay? Cuando no nos hacemos esas preguntas, no podemos curar la enfermedad mental que tenemos en este continente. Se le cede la palabra a Felipe de la Fuente. Muchas gracias, Luis. Hola, Gloria. Hola. Gusto conocerte, bueno, en este caso por vía Zoom. Te quería hacer una pregunta respecto a la situación económica que está pasando a nivel mundial y sobre lo que se ha sabido de la bajada de las tasas de interés en muchos países por parte del Banco Central. Y sobre todo la sorpresa que causó Donald Trump respecto a la baja de interés a cero. ¿Qué opinas tú sobre la situación de los bancos centrales? O sea, ¿cuál es tu opinión de deberían existir, no deberían existir? Mira, yo creo en la libre competencia. Si tu idea es tan buena, ¿por qué tienes miedo de que compita contra otras? Yo ni siquiera me tomaría la molestia de bombardear los bancos centrales, ni siquiera gastaría plata en eso. Lo único que haría es liberalizar para que la gente pueda usar la moneda que le dé la gana y quitarle al Estado otro de los monopolios corruptos que tiene, porque todo lo que está en manos del Estado se vuelve un monopolio corrupto, sea la educación, sea el petróleo, sea la marihuana o sea la moneda. Entonces yo considero, y ojalá después de esta crisis, la gente entienda que la moneda que nos venden la ficción, los gobiernos, de que tiene algún valor, no es más que papel. Y que hay otras alternativas como las criptomonedas y ojalá vengan miles más. O sea, yo creo en la sana competencia y siempre que haya competencia hay lugar para que las personas tengan innovación y puedan traer nuevas ofertas a los mercados. Y no veo por qué excluir a las monedas de eso. Muchas gracias, Gloria. Se le cede la palabra a Diego Ríos. Adelante. Gloria, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, un gusto. Igual, Bien, igual. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Como podemos ver, la pandemia en sí ha traído varios efectos en los países, en la casa política y la economía.
sobre todo en el sector de la izquierda, como los comunistas hablan del fin del sistema capitalista, como casi como excitados así, el modelo neoliberal, así, Sí, que está sí, sí. agonizando, está muerto. Casos como Francia, Italia, que buscan nacionalizar las empresas. En Argentina, el tema de los precios, cuidado, la fijación de precios, sin tener en cuenta la ley del mercado. En fin, la pregunta, todos sumamos a esto, ¿qué escenario es esperable posterior a la pandemia? O sea, ¿veremos un Estado más grande, más poderoso? Mira, yo no sé porque no tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Es más, si la tuviera, hubiese predecido el coronavirus, ¿sabes? Y salvar un montón de vidas. Ojalá yo tuviera una bola de cristal. Lo que sí te tengo asegurado es que toda crisis que la humanidad ha vivido, toda, pandemias, holocaustos, bombas nucleares, son oportunidades para evolucionar. Y creo que se lo debemos a toda la gente que ha perdido la vida por esta desinformación que empezó con el maldito gobierno comunista chino. Lo mínimo que le debemos a toda la gente que perdió la vida es salir de esto como una humanidad más evolucionada, más racional y con una economía comprometida con mejorar la calidad de vida del ser humano, lo cual involucra mejorar las condiciones ambientales también, ¿ok? Estas cosas no las está escribiendo el surderío, las estamos escribiendo nosotros, los libertarios, y desde hace años. Market Solutions for Pollution, ¿ok? Soluciones de mercado para la contaminación. Le debemos a toda la gente que está muriendo salir de esto más evolucionados. De la batalla de las ideas que demos los libertarios va a depender mucho. O sea, de lo que hoy estamos haciendo, de difundir estas ideas, de abrirle los ojos a la gente, va a depender cuál va a ser el resultado de esta crisis. Y yo estoy usando mucho la fábula de la cigarra y de la hormiga, que si no la conocen, ahora que están en cuarentena, váyanse a leerla. Aquí o ganan las hormigas o ganan las cigarras, pero acuérdense que el mal no triunfa por ser el mal en sí, sino cuando los buenos se cruzan de brazos sin hacer nada. Entonces, o damos la batalla de las ideas, o definitivamente de esta crisis vamos a salir más colectivistas y más estatistas. Y para los absurdos que te dicen que esta crisis ha venido a comprobar que el libre mercado no funciona, señores, por favor, el Estado tuvo el suficiente poder para aniquilar empresas, controlar precios, meter a todo el mundo prisionero a su casa y controlar la economía en el mundo entero. ¿Dónde carajos eso tiene que ver con un laissez-faire y un libre mercado absoluto? O sea, si algo ha fracasado es precisamente ese modelo mercantilista estatal que venían arrastrando todos los países del mundo sin excepción. No tenemos una sola economía absolutamente libre. Entonces, ¿cómo me pueden decir que algo que no existe fracasó? Esa sería la pregunta que yo le haría a la gente que dice, esto es el fin del capitalismo. No, ojalá esto sea el fin del maldito mercantilismo estatal, donde los gobiernos con su mano corrupta deciden quién gana y quién pierde, quién sí comercia y quién no comercia, quién se queda expropiado y quién no se queda expropiado. Eso sí, ojalá pase, pero no va a pasar solo porque nos sentemos a rezar que pase. O los libertarios hacemos la batalla, o de verdad va a haber un vuelco a más estatismo. Muchas gracias. De nada. Gloria, te queda tiempo, supongo, ¿o no? Tengo un live, de hecho, con Tipito enojado, que tengo que empezar en más o menos 20 minutos. Ok, tenemos 2 preguntas más para que vayamos cerrando esta conversación. Perfecto. Miguel Huetraqueo, esa fue la palabra. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mucho gusto, Miguel. Cambiando un poco de tema, que mi pregunta es que, o sea, contexto, ¿qué mensaje le darías a los hermanos venezolanos, que acá en Chile tenemos muchos, que no tienen ya esperanza porque, por ejemplo, el presidente Guaidó no ven a alguien con liderazgo y están bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Que se olviden. Es más valiosa su vida que un pedazo de tierra, que tampoco fue responsabilidad de los que salieron huyendo a buscar otro trabajo el rescatarla. Es lo que les digo, es lo que les he dicho. De hecho, hay un video donde yo lo digo. Yo no tengo los pantalones que sí han tenido los artistas de Hollywood desde sus mansiones de decir, vamos venezolanos,
sigan luchando. No soy yo la que está sin papel higiénico, sin medicinas, sin comida, arriesgando la vida. Llega un punto, y ese punto es individual, donde cada quien decide hasta dónde más pelear. Yo toda la vida lo he dicho, toda la oposición venezolana es socialista. Ellos simplemente dicen, el socialismo con nosotros sí va a funcionar, no funciona con Maduro, pero con nosotros sí. Entonces, cuando estás en manos de socialistas, no hay manera. Enfóquense en salvar su vida, enfóquense en llegar a los países y hacer conciencia a los que no han vivido el comunismo en que no se repita, porque los pobres venezolanos, que eso es como lo que les pasó a los cubanos, ¿no? Que los venezolanos también a mí me dicen todo el rato, ay Gloria, es que estoy en México y yo le advierto a la gente de López Obrador y nadie me hace caso. Y yo como, sí, al igual que ustedes se cagaron de risa de los cubanos que en el 98 les dijeron que Chávez sonaba a Fidel Castro. O sea, desgraciadamente los latinos no aprendemos en socialismo ajeno, ¿ya? Si los latinos aprendiésemos en socialismo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los gulags soviéticos, los chinos hubieran aprendido de los gulags soviéticos. Nadie aprende hasta que se jode y le toca. Y es duro verlo, es muy, muy duro verlo, pero es la verdad. Entonces, eso es lo que yo les diría a los venezolanos. Es más valiosa la vida de ustedes que un pedazo de tierra que lo más probable es que va a quedarse condenada durante décadas a seguir ahí nuevamente. Yo no tengo una bola de cristal, pero es lo que hemos visto con el comunismo. Muerto el perro, todavía la rabia da para rato. Mira cuánto se murió Stalin, cuántos años hasta que cayó el muro. Se murió Mao. Sí, Deng Xiaoping hizo las reformas económicas, pero hoy seguimos viendo las consecuencias de una dictadura comunista china. Lo mismo pasó con Castro en Cuba, con Chávez en Venezuela. O sea, yo la verdad es que no me enfocaría en estar esperanzada a que Venezuela como territorio se vaya a liberar. Y está bien vivir con esa realidad. Enfóquense en ustedes. Ese sería mi mensaje. Ok. Vamos a la penúltima pregunta. Elías, ¿estás? Elías Guajardo. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ya. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Es necesario para ser libertario tener que, por obligación, ser ateo? No, para ser objetivista sí, para ser libertario no. Y de hecho hay un montón de literatura de gente religiosa que trata de empatar el libertarianismo con el cristianismo. Lo que sí, yo sí no soy de esa tesis, no creo que la civilización occidental se lo deba todo de rodillas al cristianismo. O sea, esa tesis de que el individuo como tal y sus derechos sin el cristianismo no lo tuviéramos, lo pongo en duda, porque hay suficientes escritos no cristianos en Occidente que demuestran que se llega a las mismas conclusiones sobre libertades individuales sin necesidad de ser cristiano. Y, de hecho, hay libertades individuales como la libertad sexual de muchísimas personas que, por ejemplo, hay un meme buenísimo aquí rolando en México que dice, México, el país donde la gente no cree que el coronavirus existe, pero que lo gay se pega. O sea, sí hay mucho digamos, de religiosidad impidiendo libertades, pero no, para contestar a tu pregunta, no hay que ser ateo para ser libertario, para ser objetivista sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Última pregunta para ir cerrando esta maravillosa conferencia con Gloria. Diego Ojeda. Sí. Hola, Gloria. Sí, Hola. Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, yo soy estudiante de ciencia política. Tú también eres politólogo. Sí. Mi pregunta es, ¿crees que luego de la transformación política que se vivió durante el estallido social en Chile, se dará paso a gobiernos populistas y se termina de debilitar el Estado de Derecho? Se te cortó, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí. ¿Crees que luego de la transformación política que se vivió durante el estallido social en Chile, se abra paso a gobiernos populistas y se termine de debilitar el Estado de Derecho? Es una probabilidad. Cada vez que hay una revolución en América Latina de el gobierno es corrupto, siempre se termina con más de ese gobierno.
Entonces, digamos, la mejor manera de predecir el futuro es ver al pasado. Y quien no conoce la historia, condenadamente la repite. A menos que se levante realmente un estandarte libertario en Chile, que haga las cosas distintas, que se ponga a leer La fatal ignorancia de Kaiser para entender qué carajos fue lo que la derecha mercantilista no hizo en cultura para que llegaran hasta donde están. A menos que los libertarios agarren del pescuezo intelectual, porque yo soy de se atacan ideas, no personas, pero del pescuezo intelectual a gente como Carolina Cox, para decirle, a ver, señorita, y vas a seguir entonces predicando el comunismo cuando te viniste llorando de Cuba. O sea, si los libertarios en Chile no hacen esa batalla de las ideas, aprendiendo de los errores, de seguir así, con esa derecha mercantilista, te diría que lo más probable, de acuerdo a lo que la historia nos enseña, es que sí, que Chile va a llegar a un estatismo. Ahora, creo que Chile es uno de los países que mejor puede aprovechar esta crisis del coronavirus, porque así como esta crisis vino a demostrar que a la hora de la hora la estupidez del lenguaje inclusivo, del todes y el todes, nadie lo usa a la hora de que realmente hay una crisis. Creo que ahorita que todo el mundo está en su casa, jodido, en escasez, se puede dar una probadita de lo que ya vivieron los chilenos con Allende. Entonces, usen esto como ejemplo de que a eso llegan las ideas socialistas. Gracias. Gloria, me comunican si hay tiempo para una última pregunta. Sí, con mucho gusto. De todas maneras, o sea, cuando salga de acá, se pueden meter en Tipito enojado. Él es argentino, pero vamos a seguir hablando de estos temas, porque al final, acuérdense, o sea, toda América Latina sufre del mismo cáncer, solo en diferentes metástasis, pero todos podemos aprender de las lecciones de otros. Pero sí, con mucho gusto. Sebastián, adelante. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Sebas. Igualmente, te quería hacer una pregunta, mira. Las medidas estatales que están tomando todos estos estados, fijación de precios, ¿pueden ser consideradas como un engaño populista? Sí, aunque, a ver, el engaño está en quien se deja engañar, porque esta vaina es sabida desde hace un siglo que no funciona. O sea, el mismo Keynes decía, sí, mis medidas no funcionan, solo son para un rato, a la larga todos estamos muertos. Él sabía que sus propias medidas no tienen un efecto positivo a largo plazo. Y ahora ya no hay excusa para dejarse engañar. O sea, sí, te van a seguir tratando de engañar, pero la cuestión está en qué vas a hacer tú para no permitirlo. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Ok, vamos a finalizar esta conferencia con Gloria. Los invito a que todos gracias por su invitación. Muchas gracias, Gloria. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bye, nos vemos. Que estén Ay, bien. que lo sigan, cuídate. Nos vemos, que estén Chao. súper bien. Gracias. Era una